Al hacerse los aviones más grandes, más rápidos y más mortíferos, la Marina ha tenido que inventar modos más ingeniosos de volar desde los barcos. Los marinos fueron de los primeros en comprender que los aviones se convertirían en un elemento indispensable para alcanzar la victoria en el mar. Alcanzar el cielo. Victoria sobre el mar. Hoy, los Estados Unidos son los líderes mundiales en la aviación naval. Su marina es única por el tamaño y el número de sus portaaviones. Tiene 15, 5 de ellos de propulsión nuclear y pueden transportar 90 aviones cada uno. Todos los aviones navales han de ser muy duros. Las 30 toneladas de un cazarreactor de alta tecnología están a punto de aterrizar en solo 2 segundos. Cada aterrizaje es el producto de un fino equilibrio entre la habilidad del piloto y la precisión de los ingenieros, siempre al borde del desastre. Cada aterrizaje se graba para que el piloto pueda analizarlo luego. El despegue no es menos analizado. El Tomcat tiene que alcanzar velocidad de vuelo en solo unos segundos, usando para ello la catapulta a vapor. La Marina de los Estados Unidos fue la primera en lanzar un avión desde un barco en 1910. Desde entonces, las distintas marinas han buscado mejores métodos para despegar y aterrizar aviones en los barcos. La Marina Real lanzó aviones Soweit desde la parte superior de los cañones de sus acorazados en la Primera Guerra Mundial. Tenían después que aterrizar en tierra o en el mar. Para volver a usar esos aviones, América construyó unos hidroaviones que despegaban desde el barco y aterrizaban en el agua. Volver a subir al piloto y a la máquina a bordo era algo difícil. El primer portaaviones americano verdadero fue el USS Langley, un barco de carbón reacondicionado en 1927. Desde el principio, la aviación naval exigió mucho a los pilotos. Era un arte nuevo y revolucionario. Los pilotos navales hacen lo mismo que otros pilotos, pero lo hacen desde un barco. Para ello, necesitan una combinación especial de cualidades. Yo creo que buscamos independencia, responsabilidad, alguien que pueda pensar por sí mismo, alguien que desee aceptar un riesgo y que quiera mejorar. Si logras aterrizar como un pájaro en un sello de correos, puedes mantener la cabeza bien alta ante todos los pilotos del mundo. Es probablemente más estimulante que nunca. Los que nos dedicamos a esto llevamos dentro de nosotros un niño que no puede esperar a salir y volar de nuevo. El día en que un piloto naval lleva a cabo el primer aterrizaje en una cubierta es un día clave en su carrera. Los americanos lo hacen a bordo de un portaaviones veterano de la Segunda Guerra Mundial, el USS Lexington, que sale de la costa del Golfo de México. Todos los aviadores navales tienen que hacerlo
Y todos comparten la misma experiencia, una creciente tensión a medida que se acerca el día. Cuando voy a casa quiero relajarme, pero empiezo a pensar en el barco. Pienso en que tengo que ir allí y aterrizar por primera vez. Me siento y no dejo de pensar en ello. Sudo, me entran espasmos en el estómago y siento como poco a poco me domina la ansiedad. Durante las 2 últimas semanas me ha sido muy difícil dormir por la noche. Y eso que vuelo en un avión en el que en los últimos 6 meses he hecho ya 10 o 15 aterrizajes. Pero a uno no le sirve de mucho a la Marina si no aterriza con su avión en el barco. En el Lexington, la tripulación se dispone a recibir a los nuevos pilotos. Dios mío, cuando estaba volando sobre el barco eché un vistazo abajo y mi primer pensamiento fue, mira qué pequeño es el barco. Todo el camino hasta llegar cerca del barco fue muy rutinario. Miré hacia abajo y me dije, no puedo creer que quieran que aterrice en esa cosita. Me estaba acercando al barco a mucha velocidad y bajé poco. Le di mucha potencia. Llegué demasiado alto y no pude aterrizar. Mi gancho pasó por toda la cubierta, pero no acertó el cuarto alambre. Todo ocurrió demasiado deprisa. Yo no estaba preparado para todo lo que estaba ocurriendo. Mucha gente puede volar, pero solo unos pocos pueden volar hasta un portaaviones y aterrizar en él. Yo creo que es maravilloso ser capaz de hacerlo. Para mí es lo fundamental. Nunca había sentido nada semejante. Te paras tan repentinamente que te quedas colgado de las correas. Te sientes arrojado violentamente hacia adelante y luego piensas, lo conseguí. Yo me sentía muy excitado por haberlo logrado, de verdad. Una vez pasado ese hito, el aprendiz piloto tiene que enfrentarse inmediatamente a otro, su primer despegue. Un descanso para repostar y le llevan directamente a la cubierta de acero, al punto de despegue en la catapulta de vapor. Uno va hasta allí y lo colocan en la catapulta. Siente cómo lo enganchan y cuando vierten el vapor a presión en la catapulta, su avión se inclina ligeramente y eso quiere decir que está a punto de salir. Enciende los motores, comprueba todo, saluda al oficial del puente. Hay una pausa de unos 3 segundos, echa la cabeza hacia atrás y no tiene ni idea de lo que va a pasar. De pronto sale gritando de la catapulta y siente como si alguien lo hubiera golpeado en todo el cuerpo y empieza a gritar. Yo no quería gritar, pero grité al salir de la catapulta y empezar a volar. Fue algo increíble. La Marina cuenta con un piloto nuevo para incorporarlo a sus barcos más importantes, los grandes portaaviones que patrullan los océanos del mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los barcos más importantes de todas las marinas eran los acorazados. La posición de un país en el mundo se medía por su número de acorazados. Los barcos se medían por el tamaño y el alcance de sus cañones. Podían lanzar un proyectil de 16 pulgadas a más de 30 kilómetros. El objetivo era alcanzar a los acorazados enemigos. Los marinos comprendieron pronto que un avión equipado con un torpedo podría atacar al enemigo desde una distancia mayor. Se desarrollaron aviones de torpedos, pero muchos almirantes seguían poniendo aún toda su confianza en los acorazados. Al acercarse la Segunda Guerra Mundial, los aviones de la Marina Real eran bastante viejos.
El Fairey Swordfish era un biplano construido especialmente para operar desde un portaaviones. Era el bombardero de torpedos típico de la Marina Real en 1939, y algunos de ellos seguían en servicio al final de la guerra. Su velocidad máxima era de 220 kilómetros por hora, solo ligeramente superior a la de los cazas de la guerra anterior. Su tripulación lo llamaba el Streamback, la bolsa de cuerdas. El Swordfish estaba hecho de una mezcla de tubos y fibra y muy poco metal. Era un avión muy ligero en proporción a la fuerza de su motor. Eso implicaba que era muy fácil de maniobrar, que el piloto casi podía hacerlo girar sobre sí mismo. A todo el mundo parecía gustarle porque era muy fácil de pilotar. Se le tenía por un avión muy seguro, lo que resultaba reconfortante. Yo nunca oí hablar de ninguno que tuviera un fallo de motor o nada por el estilo. Llevábamos un piloto, un observador, y yo iba en la parte de atrás. Tenía una radio y una metralleta Vickers que funcionaba a gas, muy pequeña en relación con los cañones que transportaban los Messerschmitt. Uno sentía que no tendría muchas posibilidades si le atacaban los cazas. En noviembre de 1940, cuando Gran Bretaña necesitaba urgentemente una victoria en el mar, 21 Swordfish destruyeron ellos solos a la flota italiana en el puerto de Taranto. Los pilotos tenían que ser muy valientes y muy tranquilos. El problema era que uno tenía que ser capaz de lanzar el torpedo de un modo muy preciso mientras le disparaban los cañones antiaéreos. Tenías que mantener muy bien la dirección, porque el torpedo iba en la dirección en que había sido lanzado. Se siente mucha ansiedad cuando se va a atacar. Yo mismo trabajaba en la radio y movía ligeramente el botón para escuchar ópera italiana. Creo que muchos otros hacían lo mismo para intentar olvidarse del ataque. La acción de Taranto demostró que hasta los aviones viejos y lentos podían representar una amenaza mortal para los barcos de superficie. El Bismarck ha salido al mar, un barco grande y peligroso. Un barco que podría caer sobre un convoy como un lobo sobre un rebaño de ovejas. Pero desde el momento en que el Bismarck levaba anclas, lo vigilaban, lo seguían, seguido por pequeños mosquitos a los que no había forma de quitarse de encima. Pequeños mosquitos que informaban a la Marina Real de la posición del Bismarck. El acorazado Bismarck, orgullo de la Alemania de Hitler, pasó por el Mar del Norte hasta el Atlántico. El 24 de mayo hundió al destructor Hood y dañó al acorazado Príncipe de Gales en las aguas de Islandia. La única esperanza de la Marina Real eran los Swordfish. Fueron transportados a bordo del HMS Victorious, que iba acompañado por 2 acorazados y un escuadrón de destructores. Mientras los bombarderos equipados con torpedos se disponían a atacar, el Bismarck se dirigió hacia el sur. Al mismo tiempo, otra flota con el acorazado Ark Royal se dirigía al Atlántico Norte desde el Mediterráneo. También iba equipada con Swordfish. Las tripulaciones de los Swordfish, muchas de ellas inexpertas en el vuelo desde los portaaviones, se enfrentaron a un largo y peligroso viaje para encontrar al Bismarck.
pero la Marina Real estaba decidida a hundirlo. Las tripulaciones de Swordfish llevaron a cabo 2 ataques decisivos. Fuimos uno de los primeros escuadrones en ser equipados con ASB, que era un radar de aviones de combate que los capacitaba para localizar barcos e incluso periscopios en el mar. Por supuesto, lo que no sabíamos era que el Bismarck también llevaba un radar, pero lo usaban para disparar, para calcular el alcance. Nos acercamos al Bismarck volando por encima de las nubes y de pronto cayó una lluvia de proyectiles que dieron exactamente en medio de los 3 escuadrones. Yo miré a los otros aviones por entre los proyectiles. Esa fue la señal de ataque. Después lanzamos los torpedos y nos dimos la vuelta creyendo que estábamos a salvo. De pronto nos atacó con sus grandes cañones y estaba intentando derribarnos de verdad con cargas de agua, lo que es increíble y demuestra la precisión de sus cañones. Los Swordfish no hundieron al Bismarck, pero lo inutilizaron, dañaron sus propulsores y le bloquearon el timón. Después del ataque, las tripulaciones de Swordfish tuvieron que volver a aterrizar en los barcos en la oscuridad. No sabían cuánto daño habían infligido. La tripulación del Bismarck trabajó toda la noche para intentar reparar el barco, pero sin resultado. Daba vueltas en círculos. A la mañana siguiente, los acorazados terminaron con él. El hundimiento del Bismarck había demostrado una vez más lo vulnerables que eran los barcos de superficie cuando se les atacaba desde el aire. Y también había demostrado lo importantes que eran los aviones para llevar a cabo misiones de reconocimiento en el mar. Alemania no tenía portaaviones, pero reacondicionó algunos aviones de transporte Focke-Wulf, convirtiéndolos en aviones de patrulla. Se llamaron Condors. Los Condors operaban desde bases francesas. Tenían una autonomía de vuelo superior a los 3.200 kilómetros y podían permanecer en el aire durante 14 horas seguidas. Su papel principal consistía en registrar el Atlántico buscando convoyes de barcos mercantes que transportaran provisiones de guerra de América a Gran Bretaña e informar a la Marina alemana de su posición y de su progreso. El cuartel general de la Marina alemana recibía toda la información y la pasaba a los comandantes de los submarinos, que eran los encargados de infligir el auténtico daño. Gran Bretaña estaba sola y los convoyes eran su medio de abastecimiento. Sin ellos no podía combatir. En la batalla del Atlántico, los submarinos causaron muchas bajas. Las pérdidas aumentaban. Los Condors no solo actuaban como si fuesen los ojos y los oídos de la flota de submarinos. Una vez que habían transmitido sus mensajes, podían atacar a los desprotegidos barcos mercantes desde el aire. Llevaban ametralladoras y bombas. Su especialidad era atacar volando bajo. Los portaaviones británicos estaban muy ocupados protegiendo los barcos de guerra de la Marina. Los ataques continuaron durante un tiempo sin encontrar resistencia. Hacia la mitad y el final de 1940, la situación en el Atlántico se estaba volviendo muy grave. Estábamos perdiendo muchos barcos en los convoyes como resultado del cóndor alemán. Teníamos que hacer algo urgentemente
Y yo escribí una nota sugiriendo que lo que necesitábamos era llevar cazas al Atlántico lo antes posible. Y sugerí que pusieran cazas Hurricanes en los barcos mercantes y los catapultaran desde los barcos con una catapulta muy sencilla. En aquellos tiempos el profesor Lindman estaba inventando todos esos cohetes, así que los usamos para impulsar la catapulta. El momento en el que te lanzas es terrible. Sales a tal velocidad que pierdes el conocimiento durante unos segundos. Entonces despegas y cuando vuelves a recuperar el conocimiento te encuentras volando. Era una sensación muy extraña. El cóndor tiene unas 6 posiciones de disparo y uno quiere mantenerse fuera de la línea de fuego, así que si ataca de frente va directamente por el piloto. Solo con que pueda terminar con el piloto, el avión está acabado. Después del ataque, uno se da cuenta de que tiene que volver a su barco y el único modo en que puede hacerlo es lanzándose en paracaídas. Es una experiencia terrible dar vueltas alrededor del convoy durante 2 horas pensando, dentro de 2 horas tengo que saltar de este avión. Y yo, que no había usado un paracaídas en mi vida, no sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero entonces bajé 600 metros, lo que fue una experiencia muy agradable. Y aterricé en el agua que estaba fría y te hacía sentir muy desdichado. Lo peor de todo era ver que el convoy seguía avanzando y no sabía si te iban a recoger o no. Y es sorprendente lo grande que te parece el océano en esas condiciones. La gente puede pensar que es terrible que sacrificáramos los Hurricanes, pero a mí personalmente me preocupaban más los pilotos. Eran unos hombres muy valientes. Los Hurricanes, lanzados por catapulta, no eran más que un modo de ganar tiempo. Lo que se necesitaba de verdad era un modo barato y rápido de proporcionar protección con cazas a los convoyes. El próximo paso consistió en transformar los barcos mercantes en portaaviones, colocándoles una cubierta plana de acero de punta a punta del barco, debajo de la cual el barco aún podía llevar grano, aceite o la carga que transportaba normalmente. A estos siguieron unos portaaviones de escolta, construidos especialmente, aunque todavía algo rudimentario. Para equiparlos con cazas, Gran Bretaña transformó su famoso Spitfire para poder usarlo en el mar. No tuvo tanto éxito como había tenido en la batalla de Inglaterra. El Seafire carecía de la fuerza y de la autonomía necesarias para operaciones navales. Mucho más eficaz fue el caza naval americano, el Grumman Wildcat, que la Marina Real compró en grandes cantidades y rebautizó con el nombre de Martlet. Los portaaviones de escolta tuvieron un gran éxito, pero solo eran una parte en la batalla del Atlántico. La principal amenaza a los convoyes seguía proviniendo de los submarinos y los cazas solo podían atacarlos cuando estaban en la superficie. La respuesta que se dio a la amenaza de los submarinos fue establecer patrullas marítimas de aviones con sus bases en tierra y que tenían mucha autonomía de vuelo. El Comando Costero de la Real Fuerza Aérea estaba equipado con grandes aviones, los SOR Sunderland. Estos transportaban bombas y cargas de profundidad y ametralladoras. También iban provistos de radar. Era muy difícil vencer el aburrimiento de un vuelo de 12 horas sobre el Atlántico sin ver otra cosa que el mar. Probamos todo tipo de trucos para intentar mantener alerta a las tripulaciones. Intentamos hacer las comidas tan variadas como nos era posible. Intentamos cambiarlos de puesto en el avión para que un hombre no tuviera que sentarse durante 12 horas enfrente de una torreta, para que hubiera algún cambio. A finales de 1941, el Comando Costero comenzó por fin a ganarles la batalla a los submarinos. La RAF empleó también Consolidated Catalinas americanos que tenían una autonomía de 6.400 kilómetros. Cuando un avión avistaba un submarino,
Su tarea consistía en intentar llegar hasta él lo antes posible, porque éste haría todo lo que pudiera para sumergirse en el agua hasta una profundidad en la que estuviera a salvo. Así que tenías que bajar a toda potencia lo más rápidamente que pudieras para intentar que el submarino estuviera a tu alcance antes de darle tiempo a sumergirse. Si había sido más rápido que tú y se había sumergido ya, tenías que intentar adivinar la distancia basándote en el remolino que hacía en el agua al sumergirse y lanzar tus cargas de profundidad a donde creías que estaba. Una cámara grababa los ataques, porque si ese submarino había sido destruido, no queríamos perder tiempo buscándolo al día siguiente. Por otra parte, si solo lo habíamos alcanzado o asustado sin hundirlo, entonces sacábamos las patrullas navales y aéreas al día siguiente para intentar alcanzarlo. La batalla del Atlántico se ganó gracias a una cobertura aérea cada vez más eficaz. Los cazas que volaban desde las bases en tierra entraron en la batalla, ayudando finalmente a acercar a los submarinos en el medio del océano donde operaban. Creo que puedo resumir la alegría que sentimos al acabar con la amenaza de los submarinos remitiéndome a la conferencia bisemanal del primer ministro en la que Churchill, después de escuchar los informes de todas las personas relacionadas con la batalla, se quitó su puro de la boca y se echó hacia atrás en el asiento. «Bien, caballeros», dijo, «ahora sabemos cómo se siente el gato cuando se ha comido al ratón, muy satisfecho». Pero mucho antes de ganar la batalla del Atlántico, la lucha por el control del otro gran océano del mundo, el Pacífico, estaba en marcha. Japón había planeado hacía tiempo construir un imperio en Asia y en el Pacífico, y la marina japonesa había acumulado un gran poder aéreo como parte de ese plan. La única amenaza a las ambiciones japonesas provenía de América. Su base de Pearl Harbor, en el norte, daba a la marina estadounidense una ventaja estratégica. Pearl Harbor estaba más allá del alcance de los bombarderos con base en tierra. Así que en diciembre de 1941, Japón envió su flota, incluidos 6 portaaviones, a lanzar un ataque por sorpresa. El objetivo más importante de este plan era la destrucción de los portaaviones americanos. Para los americanos fue un día nefasto. 4 acorazados se hundieron con otros muchos barcos de su flota, pero los portaaviones americanos estaban en el mar y escaparon. Fue un día triste, el día en que el almirante Halsey, al mando de los portaaviones, regresó a Pearl Harbor para encontrarse con el desastre. Ahora, con los acorazados destruidos, la Marina de los Estados Unidos tenía que confiar en sus aviadores para contraatacar. Teníamos muchas ganas de atacar a los japoneses por ese ataque sorpresa a Pearl Harbor. Había cosas que uno sentía que debía hacer y hacía todo lo posible por llevarlas a cabo, por vengar lo que les había ocurrido a algunos de nuestros compañeros. América no tenía los medios para atacar inmediatamente el territorio japonés porque sus bombarderos tampoco tenían la autonomía suficiente. Así que improvisaron. En abril de 1942, la Marina usó el portaaviones Hornet para transportar una fuerza de 16 bombarderos B-25 de la Fuerza Aérea bajo el mando del general Jimmy Doolittle, hasta una distancia desde la que pudieran atacar Tokio. Bombardearon la ciudad y siguieron volando hasta China. El ataque solo produjo daños insignificantes. Hubo algunas pérdidas, pero dio un gran empujón a la moral americana. Un mes después, tuvo lugar la batalla del Mar del Coral. Se vio ya cómo iban a ser las batallas navales del futuro. Los barcos de guerra de los dos bandos permanecieron a una distancia de hasta 320 kilómetros, lanzándose ataques aéreos unos contra otros. Era la primera vez que los aviones decidían completamente el resultado de una batalla naval.
América perdió el portaaviones USS Lexington, aunque consiguieron salvar a muchos de sus tripulantes y de sus aviones. Pero Japón perdió el portaaviones Ojo y el Shokaku fue dañado gravemente. Cuando las dos flotas volvieron a enfrentarse un mes después, el poder aéreo de la Marina japonesa estaba muy debilitado. La batalla de Midway tuvo lugar desde el 4 hasta el 7 de junio de 1942. El servicio de inteligencia americano había desvelado las claves navales japonesas. Mientras el almirante Yamamoto se preparaba para atacar la isla Midway, el almirante Nimitz pudo atacarle por sorpresa. Los portaaviones japoneses estaban a la defensiva. Se las arreglaron para lanzar a sus cazas Cero. Para entonces, los primeros bombarderos de torpedos americanos estaban listos para atacar. Yo vi cómo aniquilaban a mi escuadrón. Cuando llegué a tenerlo al alcance de mi torpedo, sabía ya que mi escuadrón había sido destruido. Fui el único que pudo acercarse lo suficiente para lanzar un torpedo. Elegí a un tipo que disparaba un cañón antiaéreo y me lancé hacia él. Y él pensó que yo iba a caerle encima porque soltó el arma cuando pasé sobre su cabeza. No le acerté por una distancia de unos 2,5 metros. Pasé por entre toda la flota japonesa y salí por el otro lado antes de que me derribara. Los bombarderos americanos de torpedos que volaron muy bajo sufrieron grandes pérdidas. Los bombarderos que volaron en picado sufrieron menos bajas e infligieron más daños. La batalla de Midway fue un momento crucial en la guerra. 3 de los grandes portaaviones japoneses fueron alcanzados y el núcleo del poder naval japonés fue destruido. Una pequeña fuerza de decididos pilotos americanos había triunfado contra todo pronóstico, ganando para América un tiempo valioso que le permitió prepararse para continuar la ofensiva. Nuevos aviones salían de las fábricas. La industria americana se puso al servicio de la guerra. Los pilotos expertos volvían para entrenar a una nueva generación de aviadores navales. Éramos jóvenes, recién salidos del colegio, razonablemente inteligentes, físicamente en forma. Y si no íbamos a aspirar nosotros a convertirnos en aviadores navales, que creíamos que era la especialidad más difícil de la aviación, si no lo intentábamos nosotros, entonces ¿quién? Recuerdo a un piloto que se subió a su asiento. Yo le até las correas y estuvimos hablando un rato. Él sudaba mucho. Y yo le pregunté, ¿estás cómodo? Y él me dijo, estoy cómodo. Estoy sudando porque sé lo que tengo que hacer. Y le pregunté, ¿cómo te sientes al despegar en este avión? Y me dijo, estamos en guerra, y si es necesario morir para ganar esta guerra, voy a salir en este avión. Yo no sabía de dónde sacaban tanto valor. Es cierto que estábamos perdiendo gente, pero cuando uno es joven piensa, yo soy inmortal y no me va a pasar a mí. Supongo que en lo que podríamos llamar un turno de servicio uno perdía el 60 o el 70% de sus hombres. Así que o te endurecías o te hacías pedazos. Para mí lo más triste es que no me parecía justo que hombres así debieran estar ahí. Eran tan auténticos, tan buenos, eran los hombres que yo pensaba que debían sobrevivir. Le pregunté a nuestro mayor héroe del momento cómo era el ataque a un destructor y me dijo, ¿ha mirado usted alguna vez en el interior de un alto horno? El truco de llevar a cabo un buen ataque consiste en acercar mucho el avión al objetivo. Bajas directamente hasta quedar de pie en las palancas del timón, sujeto por tus correas, y entonces puedes atacar. Al empezar América, la sangrienta tarea de expulsar a los japoneses de sus bases en las islas, los marinos de tierra empezaron a confiar en el apoyo aéreo. A su vez, los pilotos de los aviones de ataque contaban con la protección de los pilotos de los cazas navales. Naturalmente que tenía miedo. Cualquiera que no tenga miedo es un idiota.
El miedo te estimula, hace que fluya tu adrenalina, te agudiza todos los sentidos. Tienes que aprender a que el miedo trabaje para ti. Una gran parte del trabajo la hacíamos por instinto. Los Cero podían subir mucho más rápido que nosotros. Bajábamos, bajaban ellos. Subíamos, subían ellos y disparabas. Se colocaban exactamente donde tú querías. Si alguien me disparaba, me ponía furioso. Quería vengarme y disparar contra él, devolverle los disparos. Esperábamos mucho tiempo a que volvieran estos aviones. Hubo muchas veces en las que llegaban y era un misterio cómo iban a aterrizar. Cuando un avión se aproxima a 190 kilómetros por hora, a veces pasa de largo sin acertar con el alambre de detención y vuelve a salir por el otro lado. Uno de los factores que influyeron en el gran número de accidentes tenía que ver con el cansancio del piloto. El cansancio se acumulaba en el cuerpo, se perdía concentración. A veces ni siquiera eras consciente de ello. Simplemente perdías concentración al iniciar la maniobra de aproximación. Si un avión se incendiaba, muy raramente moría el piloto porque la tripulación era muy eficaz. No los perdíamos. Con mucha frecuencia teníamos que tomar la decisión de ordenar a un piloto que amerizara para no poner en peligro al portaaviones, porque a veces había demasiado trabajo para ocuparnos de él y de su aterrizaje en la cubierta. Rescatábamos al piloto que había amerizado y echábamos al mar el avión incendiado para que se quedara la pista libre. El poderío naval americano se basaba ahora firmemente en el poder aéreo. Los portaaviones eran los barcos claves de la flota que se dirigía al Japón. El poder aéreo y naval japonés se fue debilitando cada vez más a medida que la flota americana se acercaba. Así que Japón recurrió a medidas desesperadas para acabar con eso. Al principio era una lucha igualada, pero cuando esos kamikazes comenzaron a luchar, no querían vivir. Su misión era morir por su país. No sé, yo no era así, yo quería vivir. Tenía hermanos, madre y padre a los que deseaba volver a ver. Le dábamos, estaba ardiendo y aún seguía luchando. Pero uno tiene que hacer el trabajo. El portaaviones era su objetivo. Así que lo principal era disparar tantos proyectiles como fuera posible. Ves las explosiones negras ahí fuera y el avión que sigue acercándose. Y te dices inconscientemente, está bien, si no lo derribo ahora, no tendré otra oportunidad. Él o yo. En tierra puedes cavar un agujero, pero en un portaaviones de la Marina no puedes cavar en el acero. La pista estaba descubierta y sabías que tenías que salir y saltar a algún sitio. Así que te lanzabas sobre el puente. Ya había alguien allí. Caías encima de él, te cogía, nos agarrábamos y no sabías qué demonios estaba ocurriendo. Entonces te pones casi histérico. Hay un tremendo ruido. Comienzan las explosiones, rugen los motores y disparan los cañones. A veces sientes que tú vas a explotar. Siempre que pensábamos que estábamos a salvo, los japoneses seguían viniendo más y más. Yo vi a algunos hombres hechos y derechos llorar porque no podían resistirlo. Algunos llegaron a saltar por la borda. Uno ve a sus amigos apagando un fuego y de pronto cae una bomba y ya no vuelve a verlos. Y si teníamos la mala suerte de llevar combustible en los aviones o de que estuvieran cargados con cohetes o bombas, en el hangar de cubierta los fuegos eran terribles.
A veces tenías que dejar que los fuegos se apagaran solos. Siempre sabías que ahí abajo había muchos hombres muertos o heridos y tenías que intentar sacarlos a la cubierta. Pedían voluntarios para llenar bolsas marinas. Llenar bolsas marinas es poner cuerpos en ellas. Si no encuentras un cuerpo completo, coges lo que encuentras alrededor y formas un cuerpo. Y te pagan por ello. Creo que daban $1.60 por bolsa. La Marina sufrió muchas pérdidas, pero sus pilotos habían demostrado su dominio del aire, tanto al apoyar a la flota como al apoyar operaciones en tierra. La victoria en el Pacífico, cuando se produjo, se debió mucho a los pilotos navales. Precisamente cuando el poder naval aéreo estaba llegando a su cenit al final de la guerra, los pilotos navales tuvieron que enfrentarse a un nuevo reto, el caza reacción. Recientemente un avión a reacción aterrizó por primera vez en la cubierta de un portaaviones en el mar. El lugarteniente comandante Brown y su Vampire llevaron a cabo esta hazaña cerca de la isla de White. Yo llevé a cabo el primer aterrizaje en cubierta de un reactor el 3 de diciembre de 1945. Sin embargo, no dispusimos inmediatamente de escuadrones de reactores en la Marina porque su autonomía y su resistencia eran muy pequeñas. No llevaban suficiente combustible para poder llevar a cabo operaciones navales. En un intento por resolver este problema, pusimos en práctica una idea muy radical llamada la cubierta de goma. Era una especie de trampolín con el que aterrizabas el avión sobre su vientre, no sobre su tren de aterrizaje. Quitamos deliberadamente el tren de aterrizaje para ahorrar el 7% del peso total del avión. Si podíamos ahorrarnos ese peso, podíamos transformarlo en combustible para conseguir una mayor autonomía de vuelo. La cubierta de goma no llegó a ser utilizada. Hubiera sido demasiado caro construir todas las que se necesitaban. Conseguir que los reactores despegaran de un portaaviones suponía también un problema. En las primeras pruebas en el HM Perseus, la Marina usó fardos para probar sus nuevas catapultas de vapor. Con este nuevo sistema, los aviones podían ser lanzados desde un barco. Ahí va un avión sin piloto controlado por radio. Sin la catapulta hubiera sido imposible que los reactores trabajaran en el mar. El personal de atrás fue reemplazado por el espejo de aterrizaje, en el que un rayo de luz indicaba al piloto la ruta exacta de aproximación al barco. Otra innovación británica fue la cubierta en forma de ángulo. Los reactores podían volver a dar la vuelta e intentarlo de nuevo si no acertaban la primera vez con los alambres de detención. El vuelo naval estaba cambiando con los tiempos. En los viejos tiempos era algo muy bello llevar a cabo un buen aterrizaje en cubierta. Era como una pieza de ballet y la gente solía salir a mirar y aplaudir. El capitán enviaba a buscar al piloto y le felicitaba. Era encantador. Por eso todos los pilotos veteranos no querían abandonar este sistema. Somos los que podemos hacerlo. Pero llegaron aviones más rápidos. El porcentaje de acciones aumentaba mucho y el sistema que yo usaba implicaba hacer que el avión volara a una velocidad constante bajando en una línea recta que interceptaba la cubierta. Así que el avión baja y el motor ruge, porque si no puede engancharse al cable, tiene que disponer de la potencia necesaria para salir inmediatamente, volver a dar la vuelta e intentarlo de nuevo. Es un invento británico muy sencillo, pero funciona. Tanto Gran Bretaña como América emplearon portaaviones en la Guerra de Corea. Pero al declinar el poder de Gran Bretaña como potencia mundial, América fue la encargada de construir una nueva generación de portaaviones más grandes que reflejaran la nueva tecnología. Los portaaviones son la columna vertebral de la flota americana. Navegan con un grupo de acorazados que los protegen. El más grande
puede transportar más de 90.000 toneladas. Todos son como una pequeña ciudad que surcara los océanos del mundo, con una población de entre 5 y 6.000 personas. No hay ningún otro país cuyos portaaviones puedan compararse. La Unión Soviética tiene 5. El más grande tiene aproximadamente la tercera parte del tamaño de un portaaviones nuclear americano. Todo este esfuerzo y gasto tienen un solo propósito: poder transportar aviones al mar en cualquier parte del mundo. Su misión es estar preparados para la guerra. En la guerra o en la paz, son una maravilla de ingeniería y organización. La pista de aterrizaje de un portaaviones es uno de los lugares más concurridos, en el que todos los hombres saben exactamente lo que tienen que hacer y lo hacen en perfecta armonía. La organización y disciplina son extraordinarias. Y es increíble cuando se tiene en cuenta que la edad media de la población de todo el barco está en 19,6 años. Construidos para ser parte clave del poder de una superpotencia, los modernos portaaviones de la Marina Americana nunca han participado en una batalla naval. Han sido utilizados para proteger el poder americano en todo el mundo. Su despliegue más significativo tuvo lugar en la Guerra de Vietnam. Allí sirvieron como aeropuertos flotantes fuera de la costa y lejos de los ataques de la guerrilla, contra la que podían lanzar ataques aéreos. Yo nunca había visto un poder aéreo empleado con tanta eficacia desde un portaaviones. No creo que los Estados Unidos hubieran podido seguir la guerra en Vietnam del Norte sin los portaaviones. Los pilotos navales en Vietnam hicieron muchos de los trabajos que sus predecesores habían realizado en la Segunda Guerra Mundial: atacar aviones, bombardear al enemigo, apoyar a las tropas de tierra, mientras que los pilotos de los cazas combatían por el control de los cielos. Al disminuir su papel en el mundo, Gran Bretaña desechó el último de sus grandes portaaviones. Para proporcionar cobertura aérea a la flota de superficie, la Marina Real cuenta con 3 pequeños portaaviones conocidos como cruceros de cubierta. Transportan Sea Harriers, cazas de despegue y aterrizaje vertical que no necesitan catapultas ni alambres de detención. El Harrier es otro paso más en el proceso de conseguir buenos aviones dentro y fuera de los barcos. Una técnica más que los pilotos navales tuvieron que aprender. Después de haber aterrizado con aviones convencionales, sientes algo especial cuando aterrizas con un Harrier por primera vez. Mientras se va volando en círculos, uno piensa: quiero aterrizar allí. Pone el avión en esa dirección, se dirige hacia el punto, reduce la energía un poco y aterriza en el lugar elegido. Es así de sencillo y supone una gran diferencia ante los peligros de volar en el mar. En 1982, Argentina invadió las Islas Malvinas, la única colonia británica en el Atlántico Sur. El único modo de recuperar las islas consistió en enviar una fuerza de combate a invadirlas desde el mar. La cobertura aérea la proporcionaron los Harriers, con base en el mar. El único portaaviones de la Marina Argentina era demasiado vulnerable para sacarlo al mar. La Fuerza Aérea y los pilotos navales se vieron obligados a operar desde tierra. Su principal objetivo era hundir los barcos de la Fuerza de Combate Británica antes de que pudieran llegar a las Malvinas, en particular los portaaviones. A nuestra cámara, A4B, carreteando y saliendo, suponemos casi a la zona de Malvinas. Los pilotos de los Harriers navales hicieron 1.600 salidas y derribaron más de 20 cazas a reacción en combate aéreo, perdiendo solo 6 aviones y 2 pilotos. Sin embargo, los aviones argentinos pudieron hundir 6 barcos británicos, demostrando una vez más lo vulnerables que son los barcos de superficie ante un ataque aéreo. El HMS Sheffield fue alcanzado por un misil de agua Exocet lanzado desde un avión. La amenaza de los Exocets mantuvo a los portaaviones británicos a casi 300 millas náuticas de las Malvinas. Desde allí, les era difícil proporcionar toda la cobertura aérea necesaria. Los aviones argentinos
causaron muchas bajas en la fuerza de combate cuando ésta llegó a la isla. Pero el clima en el Atlántico Sur era con frecuencia tan malo que los Harriers no pudieron volar y los soldados tuvieron que combatir sin el apoyo aéreo que necesitaban. Los Harriers solo volaron unos 25 minutos sobre las Malvinas, pero pudieron prestar apoyo a los soldados al acercarse estos a la capital, Port Stanley. Roger, a bit plus of where we were aiming. Bomb's gone. There's bomb. Right on. Got it. Roger, I can now confirm that the bomb actually landed on the mark. Over. Hay una bandera blanca sobre Stanley. Es maravilloso. Sin los aviones navales, hubiera sido imposible recapturar las Malvinas. No era la clase de guerra para la que Gran Bretaña estaba preparada, ni el tipo de guerra para la que estaba equipada la Marina. Hubiera sido mejor para nosotros si hubiéramos tenido el F-14 con misiles Fénix, no hay duda. Fuimos allí con una canción y una oración, confiando en que nos bastaría con lo que teníamos. Yo hubiera preferido disponer de 3 o 4 de los portaaviones americanos para hacer el trabajo. Los portaaviones americanos no solo patrullan los océanos del mundo en época de paz, también actúan como embajadores errantes de América. En la guerra serían muy vulnerables a un ataque, tanto desde el aire como desde debajo del mar. Los submarinos aún representan una gran amenaza para todos los barcos de superficie, incluidos los portaaviones, y estos navegan con un grupo de acorazados que los protege. Los aviones de patrulla de largo alcance y los barcos están equipados con una gran disposición de defensas electrónicas contra torpedos y misiles. Solo la guerra podría demostrar su verdadera eficacia. Los portaaviones juegan un papel crucial en la Marina de los Estados Unidos, pero serían inútiles sin los pilotos. Operar y aterrizar desde un portaaviones son probablemente las cosas más excitantes que puede hacer un joven o una joven. Y ahora estamos reclutando pilotos jóvenes. Así que los adolescentes que quieran convertirse en pilotos navales y tener un futuro en este campo serán los pilotos del siglo XXI. Han pasado 50 años desde que los ataques sobre Taranto o sobre el Bismarck indicaran el camino a la guerra naval. Pero, ya se trate de un reactor moderno o de un Swordfish, aterrizar un pájaro en un sello de correos no es más fácil ahora de lo que era antes.